tardes a todos. El señor gobernador y señora intendente de la ciudad, les agradezco muchísimo esta recepción y por intermedio de ustedes a todo el pueblo de Entre Ríos, que entre otras cosas me ha enseñado a mí el arte de tomar mate todos los días. Cuando yo era estudiante en Santa Fe y tenía tantos amigos entrerrianos y veníamos aquí a pasar unos días maravillosos a esta ciudad. Así que le agradezco muchísimo ese regalo que me ha hecho, que voy a usar con tanta frecuencia como lo hago ahora en la Corte, donde tomo mate todos los días. Quiero agradecer también a la Cámara Federal de Paraná y también la presencia de todos los magistrados, jueces y juezas de la Justicia Nacional y de la Justicia Federal aquí presentes. Y también quiero agradecer la presencia de los jueces de la Justicia Provincial, como también la presencia de todos los demás que están vinculados de una u otra manera a este evento. El doctor Maqueda y yo formamos parte de una Corte Suprema que no es la Corte Suprema de la capital federal, sino que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y por eso él se ha dedicado con muchísimo empeño en el desarrollo de la justicia federal de esta región. El doctor Maqueda ha sido quien identificó el edificio que se ha comprado y que va a cambiar el funcionamiento de esta justicia federal y se ha dedicado en estos años como ministro de zona, obviamente con el apoyo de todos nosotros, al desarrollo de lo que hoy es una justicia federal ejemplar. También creo que es muy importante agradecer y felicitar a todos los empleados y funcionarios de la Cámara que siempre hacen un esfuerzo, tal vez anónimo, pero muy relevante para el funcionamiento. Y creo que en estos 110 años de la Cámara hay muchas cosas que uno puede recordar desde sus inicios, esta idea de crear primero 4 cámaras y sobre todo la idea de crear tribunales intermedios que está en la ley 4055. Es decir, hasta ese momento estaba la Corte Suprema y los tribunales inferiores. Comienzan los tribunales intermedios, que han cumplido una función extraordinaria. Aquella semilla que se hizo hace 110 años ha crecido y hoy tenemos tribunales intermedios en todo el país, que están hoy aquí presentes. Los presidentes de Cámara de todo el país hoy están aquí porque apoyan y valoran esta institucionalidad, como nosotros también la valoramos, que haya una justicia más cercana a los ciudadanos de cada región. Creo que es importante decir también que estas instituciones, cuando uno dice Cámara Federal, está compuesta por personas y en particular me siento en la necesidad de recordar a las 3 personas que han sido mencionadas aquí, tanto Anderles como García Vitor, como Chaussowski, Gabriel Chaussowski, que fue mi gran amigo y compañero en la cátedra en la Universidad del Litoral, que fueron quienes le dieron un gran impulso a esta Cámara durante muchos años. Siempre lo vamos a recordar y siempre vamos a estar junto a su memoria. Me parece que en este momento es bueno reflexionar sobre algunos de los temas centrales que preocupan hoy a la justicia y cuál es la función que tienen los poderes judiciales en la sociedad actual. Porque estos aniversarios, 110 años, no es poco. Uno puede pensar desde una perspectiva histórica cuando hace una celebración de este tipo. No se trata solo de mirar el día a día y de transcurrir de un expediente a otro, sino que cuando pensamos en 110 años aparece la historia, aparece el pensamiento estratégico de Estado. Y uno puede decir, ¿qué reflexiones nos traen estos 110 años? Me parece que hay un dato interesante. Cuando se creó esta Cámara se la llamó del Paraná, porque estaba vinculada al río.
Y todos nosotros sabemos que el río siempre tuvo una gran significación en la cultura, hasta en la filosofía. Se utilizó al río para definir la dialéctica de Heráclito. Nunca es el mismo río, el agua va cambiando. Y así ha sucedido con los poderes judiciales. Nunca es el mismo poder judicial ni la misma Cámara, aunque sigamos mencionándolo de la misma manera, igual que el río. Porque en aquellos años, si miramos la institucionalidad, había un poder judicial insular, es decir, había pequeñas islas dentro de este océano que era la República Argentina. Pequeñas islas, eran 4, y luego fueron creciendo, pero siempre fueron islas. Durante muchos años, el Poder Judicial no se asumió como un poder del Estado. Y esto le hizo daño al Poder Judicial por ese excesivo individualismo, le hizo daño al país porque careció de una institucionalidad que permitiera defender el Estado de Derecho en los momentos difíciles, y le hizo daño a los ciudadanos porque estuvo siempre alejado de las necesidades particulares. Pero esto ha cambiado. En los últimos años hablamos de un poder judicial que es un poder del Estado y que ya no hay islas. El Poder Judicial es un continente. Estamos todos dentro del mismo sector y tenemos una política de Estado que nos identifica y tenemos los mismos criterios para definir lo que es nuestra institución. Si hay algo que a mí me parece extraordinario es que uno recorre a lo largo y a lo ancho este país y escucha a los jueces y juezas de cualquier región y de cualquier sector, sea justicia nacional, provincial o federal, hablar en el mismo lenguaje. Todos hablamos de acceso a justicia, de políticas de género, de gestión. Esto significa que las políticas de Estado han penetrado y van bajando y se van haciendo carne en cada una de las conductas humanas que son las que tienen que implementarlas. Por eso hoy podemos decir, el Poder Judicial se sigue llamando igual, pero no es el mismo que hace 110 años. Hoy tenemos un poder del Estado que quiere afirmarse cada vez más dentro de lo que es el Estado de Derecho. El Poder Judicial tiene una enorme función dentro del Estado de Derecho y nosotros tenemos que cumplirla. No se trata solo de defender lo que es este poder, es decir, defender la independencia que tiene que tener, sino también comprender cuál es su función en la sociedad, cómo se debe servir a la sociedad. Todos los que tenemos responsabilidades en cualquiera de los 3 poderes del Estado tenemos que tener la idea de servir a la sociedad, de mirar siempre al ciudadano y cuáles son sus necesidades. Y por eso la política de Estado de este poder es doble, interna de fortalecimiento institucional y externa de mirar cómo hacemos para mejorar nuestro servicio a los ciudadanos. De esto vamos a hablar en la próxima Conferencia Nacional de Jueces, que es el ámbito en el cual nosotros nos reunimos, las justicias provinciales, federal, nacional, las cortes provinciales, la Corte Nacional, para definir nuevas políticas de Estado y para tratar los temas centrales que tenemos que defender como poder. Pero además, creo que si uno compara lo que era hace 110 años el derecho que se aplicaba y cuáles eran los valores que se defendían en el Poder Judicial y los que se defienden hoy y los que se defenderán en el futuro, también podemos decir que el derecho se sigue llamando igual, pero no es el mismo río. Las aguas han cambiado. Y tal vez para hacer un resumen, podemos utilizar un criterio valorativo muy conocido por todos, que es el de la Revolución Francesa. En aquellos años se hablaba de la libertad, igual que ahora, pero la libertad
que se defendía en aquellos años era muy diferente de la libertad que se defiende hoy. Fíjense que hoy vivimos el problema de la libertad en dos ámbitos totalmente distintos. Uno es a nivel global. Fíjense ustedes lo que está sucediendo hoy con el complejo tecnológico que existe en el mundo y su capacidad de penetrar en la vida privada. Cada vez más vemos cómo es posible controlar la vida de los ciudadanos mediante grandes bases de datos de todo tipo. Va a llegar un momento en el cual uno va a ir a pedir un trabajo y le van a decir no se lo doy porque los datos genéticos que yo tengo a mi disposición me dicen que usted va a tener una enfermedad dentro de 3 o 4 años. Esto es posible. Aquel mundo orwelliano que estaba en la literatura de Huxley también, ya es posible hoy. Y con el tiempo será cada vez más y más acentuado esta que denominamos regulación heterónoma de la vida privada, esta penetración en la esfera de la individualidad personal, que se vive en todo el mundo. Este es un tema de extraordinaria trascendencia en la economía global, en la relación ciudadano con el complejo tecnológico. Y esto es algo que nos debe preocupar. Nosotros tenemos que defender una esfera de la individualidad personal para que cada uno de nuestros ciudadanos tenga defensas para que nadie pueda penetrar sobre esta esfera, que es lo que dice la Constitución en el artículo 19 y es lo que hemos incorporado en este proyecto de reformas del Código Civil y es lo que la jurisprudencia, los jueces y juezas de la Argentina vienen diciendo. Pero también la protección de la libertad no es solo esta esfera de la individualidad personal y su relación con la economía y la tecnología, el complejo tecnológico global, sino que también es la relación del ciudadano con los demás poderes. El Poder Judicial nació con toda entidad y esplendor cuando en el derecho inglés un hombre que era ministro dijo: el rey tiene mucho poder y puede hacer muchas cosas. Y luego se refirió a la casa del hombre pobre de aquellos años y dice: es una casa precaria y podrá penetrar el viento, la lluvia, pero no va a entrar nunca el rey porque va a haber un juez que se lo va a impedir. Y esta ha sido la función histórica, tradicional de los jueces: poner límites, defender a los ciudadanos frente a los poderes, que hoy son de toda clase. Ya no es como era en aquellos años, hace 110 años, sino que hoy hay infinidad de situaciones que afectan la libertad y entonces es función de los jueces y juezas recordar aquella historia y poner límites. No hay nadie que pueda cruzar esa frontera que establece el artículo 19 de la Constitución Nacional. El segundo valor que se defendió en aquellos años fue el de la igualdad, que cambió de sentido también. Y hoy lo vemos en todas las escalas. A nivel global, la igualdad tiene un significado que es extraordinariamente importante y que hace muy pocos años nadie valoró. Yo recuerdo que Gabriel Chaussowski me decía que había que estudiar el derecho de la inmigración y yo lo miraba y le decía que me parecía algo demasiado específico, no era el tema del momento, no era un gran tema. Hoy es un gran tema. Yo participé en una reunión que se hizo en la Universidad de Yale el año pasado que se llamaba El retroceso del multiculturalismo, en el cual había 10 jueces de cortes, casi todas anglosajonas, el único que era del sur era yo, y unos 10 profesores, 2 días discutiendo el tema. Y uno ve cómo en momentos de crisis económica comienzan a levantarse barreras
Ya no es aquel muro de Berlín que era un muro físico que se destruyó. No es eso. Son barreras invisibles, muros invisibles que hoy afectan a los ciudadanos. Y entonces comienzan a levantarse barreras que afectan al multiculturalismo. Afectan, ¿por qué? Porque los jueces de muchos países, la mayoría de los que estaban en esas reuniones, consideraban que había que limitar el derecho de los inmigrantes, que había que hacer que todos se conformaran con un estándar que es el que fija las mayorías culturales del país. Por ejemplo, la Corte de Casación francesa tiene este criterio. Hay que decir qué es lo que piensa nuestra mayoría que está identificada con el espíritu de Francia y todos los demás tienen que ajustarse a este criterio. Y esto es lo que está pasando. Y muchos de los extranjeros inmigrantes no tienen ni los mínimos derechos, como pasó en Estados Unidos en el caso de una persona que venía de Canadá, fue detenida en el aeropuerto 10 días sin proceso, acusada de terrorismo, luego enviada, en lugar de ir a su país de origen como tenía un apellido musulmán, lo enviaron a un país del norte de África, donde lo torturaron en un centro clandestino de la CIA y luego de un año fue liberado por falta de pruebas. Y cuando su país, Canadá, reclamó a Estados Unidos, ninguna respuesta obtuvo. Y cuando inició un juicio en las Cortes, le dijeron que no había acción, con la única disidencia de un gran jurista, Guido Calabresi. Pero esto es lo que está pasando en el mundo. Como contracara de eso, yo expliqué, fui el único que disentía con ese consenso, lo que pasa en mi país, que es absolutamente diferente. Y nosotros aquí tenemos gente de todo el mundo que convive. Argentina tiene un modelo cultural extraordinario para mostrar, donde nosotros, y mucho más en esta provincia, lo hablamos hoy con el gobernador, hay gente de todas las regiones del mundo que conviven pacíficamente, cada uno con su idea, pero no hemos puesto una mayoría cultural que se impone a las demás. Nosotros permitimos que todas las diferentes identidades culturales convivan y nuestro Poder Judicial en eso tiene un rol extraordinario, porque afirman, y lo ha dicho la Corte en numerosos fallos, que debe haber igualdad. La nacionalidad no es un criterio para el acceso a los cargos públicos, por ejemplo. Y además, este país tiene una extraordinaria variedad que no se enorgullece frente a un mundo que busca la homogeneidad. Esto es algo que debemos entender porque es uno de los grandes problemas del mundo actual y debemos defenderlo porque es algo que hemos logrado los argentinos. Una sociedad diversa, donde cada uno vive como quiere y por eso también hay algunas discusiones hoy sobre modelos de familia o sobre modelos de esto y del otro. Nosotros decimos, hay una sociedad plural y debemos defender el pluralismo, la igualdad en términos de que cada uno tiene el mismo derecho a vivir como quiere, como son sus valores. Esto que Gabriel estudiaba bajo el derecho de la inmigración comenzó a tener una importancia crucial en el mundo actual. Crucial. Motivó este debate y hay en muchas universidades debates sobre el problema de la ciudadanía global. Los derechos humanos que nosotros defendemos en nuestra jurisprudencia están atados a la noción de ciudadanía o a la noción de persona. Si están atados a la ciudadanía, el que no es ciudadano no tiene esos derechos. Y cuando yo escuché a un gran jurista, pues es realmente un gran jurista de la Corte de Casación italiana, defender esta idea de la ciudadanía vinculada a los derechos humanos y no a la noción de persona, yo le respondí con una historia que fue la de mi abuelo. Le dije, miren,
Mi abuelo, que era italiano, vino a la Argentina, no tenía ni pasaporte porque venían escapando de la guerra, y mi país le dio educación, le dio cultura, le dio posibilidades de trabajar, le dio un pasaporte, y con eso se creó una familia, y luego le dio a esa familia movilidad social. Y gracias a esa movilidad social yo estoy acá. Entonces, ¿cómo podemos hoy decir que los derechos humanos están atados a la ciudadanía? Este es un error conceptual, pero cuidado, se está viviendo en gran parte del mundo, principalmente en Europa y en Estados Unidos. Es la jurisprudencia que estamos viendo. Pero no es lo que sostiene nuestro Poder Judicial, y por eso digo que debemos defender estas ideas. Y la igualdad también está vinculada con otros aspectos. En materia criminal, nosotros decimos que la igualdad ante la ley está muy vinculada al debido proceso. Y nosotros debemos tener en claro esto, y nuestro Poder Judicial viene defendiéndolo hace muchos años. Cualquier argentino, viva en la capital o en el interior, sea educado o no lo sea de clase media alta o de clase baja, sea poderoso o débil, todos son iguales ante la ley. Y este es un principio que defendieron en el siglo XIX y que nosotros debemos seguir defendiendo porque no pierde actualidad. Se reformula. Todos son iguales ante la ley. La credibilidad del Poder Judicial no reside en ser agradable a las mayorías, porque nunca lo vamos a lograr. Los poderes judiciales no pueden buscar la aprobación de las mayorías, y por eso están mal estas estadísticas que dicen cuál es el nivel de aprobación de los jueces. Pero es que es lógico que los jueces no tengan aprobación, porque cada vez que hay un condenado en una causa penal está disconforme. Cada vez que en una causa civil hay alguien que le dice que tiene razón, hay otro que no tiene razón. Entonces, el Poder Judicial nunca puede buscar la aprobación de las mayorías y nunca puede ser juzgado en función de si las mayorías lo aprueban, sino que debe ser juzgado por la consistencia y el prestigio de sus decisiones. Esté quien esté por delante, siempre decidimos igual. Esto es lo que hace que un Poder Judicial tenga prestigio y sea respetado. Esté quien esté por delante. Y esto tenemos que seguir sosteniéndolo en todos los tiempos. Esto fue lo que caracterizó a los poderes judiciales en su historia, pero que va a tener un rol cada vez mayor, porque hoy los poderes judiciales tienen una agenda extraordinariamente diferente de la que tenían hace 100 años. De manera que el rol de la imparcialidad y la igualdad ante la ley que desempeñaban los jueces hace 110 años es muy diferente de hoy, porque la agenda que tenían, los casos que tenían hace 110 años eran de otro tipo, eran casos menores si se compara con los que hoy hay. Hoy tenemos todos los jueces, cualquiera sea su rango, casos de una extraordinaria relevancia social, política, económica, por no dar ejemplos locales que siempre son o pueden ser motivos de interpretaciones erróneas. Tomemos el caso de Estados Unidos. La Corte de Estados Unidos tuvo que decidir, por ejemplo, quién es el presidente, o tuvo que decidir si el matrimonio es entre personas de distinto sexo o de igual sexo, o el aborto, si es legítimo o no. Estas cuestiones, que antes eran cuestiones del procedimiento electoral normal, o eran cuestiones vinculadas a la actividad del Parlamento, hoy se judicializan. Lo explica muy bien un autor que va a venir ahora a Buenos Aires a hablar, Rosan Ballén, que habla
de cómo hoy hay una contrademocracia, es decir, estos poderes que tradicionalmente dieron satisfacción a los ciudadanos, hoy pareciera que son insuficientes y entonces se genera una litigiosidad de una gran relevancia. Y por eso, más que nunca, es importante que los jueces y juezas conserven este principio de imparcialidad e igualdad ante la ley, porque uno se enfrenta siempre a grandes cuestiones, donde hay grandes intereses económicos, sociales, políticos, de toda naturaleza. No hay juez hoy que no tenga aquellos hard cases de los cuales habló Ronald Working en su polémica con Hart. Es decir, hoy ha cambiado. Por eso tenemos que tener firmeza. No buscamos la aprobación de la mayoría, buscamos la coherencia con los principios que debe sostener el Poder Judicial. Y los debe sostener siempre en el mismo sentido, esté quien esté por delante. Y el tercer valor, del cual me gustaría decir algunas palabras, es la solidaridad de la cual se habló en la Revolución Francesa, que hace 110 años tenía otro significado. En cierta manera, aquí voy a hablar de dos aspectos. Uno es el tema vinculado a la relación entre los derechos individuales y los colectivos, que nuestra Constitución recepta, pero que nosotros tenemos muy poco claro. Sobre todo, como decía Borges, los argentinos son individualistas y el Estado parece una ficción desde el punto de vista individual. Muchas veces llevamos los derechos individuales de manera que fracase lo colectivo. Y esta es una larga historia de nuestro país. Entonces, la idea de bien común, de que los derechos individuales tienen que articularse con los bienes colectivos, está hoy en nuestra Constitución, que recibe los derechos de incidencia colectiva, y entonces hay que saber ponderar el ejercicio del derecho que tiene cada uno, que es legítimo, pero que no lo puede ejercer hasta el punto de lograr el fracaso social, o el fracaso ambiental, o el fracaso económico. Estos son los grandes temas de las sociedades actuales. ¿Cuáles son los límites? Nosotros seguimos hablando de los derechos individuales, de la defensa que tienen que tener, pero ¿cuáles son los límites? ¿Hasta dónde? Bueno, hay que saber armonizar lo individual con lo social, con lo económico, con todo. Es decir, por eso decimos que hay un consecuencialismo en las decisiones judiciales. Los jueces y juezas deben analizar las consecuencias de sus decisiones, de manera que los derechos individuales pueden ser armonizados en el conjunto social. Es una tarea muy difícil, pero inevitable. Todos nosotros tenemos hoy casos donde este tema se presenta. Y la otra cuestión que se discutió hace 110 años y que hoy se sigue discutiendo tiene que ver con los perfiles del Estado de Derecho, que es una manifestación de la solidaridad. ¿Cómo hacemos para vivir juntos en esta Argentina? Y en aquellos años un gran tema fue el federalismo. Nosotros tuvimos, en la época en que esta Cámara Federal fue creada, ya teníamos una historia de federalismo en el sentido de que este país es diverso, con muchas regiones, y cada una de ellas quiere tener y mantener esa identidad. Y por eso el Estado de Derecho en la Argentina está inescindiblemente unido a la división de poderes y a la visión federal. Este es un país federal y debemos mantener esta idea. Y por eso la Constitución, tan sabia en estos aspectos, nos manda mantener el federalismo en todos sus aspectos. Y esta es otra cuestión central en nuestra actividad jurisdiccional actual. Hacer aplicar el federalismo y el Estado de Derecho en toda su plenitud. Porque nosotros
venimos de una larga historia y esta memoria forma parte de nuestra conducta. Y nosotros, todos nosotros, por lo menos los que tienen más de 50, hemos vivido 5 décadas donde no hubo nada tranquilo, donde no tuvimos en esas 5 décadas ninguna en las cuales pudiéramos decir se tranquilizaron las aguas. Siempre hubo alguna cosa que complicó la vida de los argentinos. En los últimos años estamos haciendo todos un gran esfuerzo, pero debemos trabajar mejor para que este Estado de Derecho sea una realidad y podamos dejarles a las generaciones futuras un Estado de Derecho funcionando. Y el Poder Judicial tiene un rol importantísimo en esto. Por eso nosotros decimos que los jueces y juezas tienen que tener un compromiso institucional, es decir, entender que estamos construyendo una labor común. En este libro tan lindo que hizo la Cámara Federal hay un artículo que cita en la historia y en la filosofía algo que se ha dicho. Por un lado, una idea de Carlos Nino, que las construcciones constitucionales son obras colectivas, y él ponía el ejemplo de las catedrales medievales, que como demoraban tanto tiempo en ser construidas, una generación, que en esa época eran generaciones de escasa tiempo de vida, 40 años, le daba un estilo, otra generación le daba otro estilo y otra otro, y por eso uno ve una mezcla de estilos en la construcción de las catedrales medievales. Y así es el Estado de Derecho, cada generación le aporta algo, y no es puro, es lo que cada generación le aporta. Y Ronald Dworkin puso otro ejemplo que también está citado en ese texto, que es el narrativa. Es una novela donde cada generación escribe un capítulo. Cualquiera sea el ejemplo, lo cierto es que tenemos que entender que nosotros estamos escribiendo aquí un capítulo importante de la historia de este país. Tenemos que estar a la altura de eso, entenderlo y participar con todo lo que tenemos, porque es una tarea apasionante, aun cuando en la vida cotidiana veamos dificultades. Lo importante es que tengamos la necesaria visión para mirar a 2, 3, 5, 10 años vista y decir, lo que va a quedar es esto, y esto va a beneficiar a nuestras generaciones futuras, que no son ni más ni menos que nuestros hijos y nietos. Esta es la clase de personas que necesitamos en este país. Y yo estoy muy convencido que con este homenaje que hoy hacemos a estos queridos amigos que ya no nos acompañan, y también con este aniversario de la Cámara, estamos haciendo esto, es decir, queremos todos y debemos estar a la altura de lo que nuestro pueblo nos demanda. Nada más y muchas gracias.